Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida y en camino voy sin ti. Creo que una de las cosas que más pedimos las víctimas es la verdad. Creo que una de las exigencias que hacemos siempre es que nos cuenten la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos mataron a nuestro familiar? ¿Por qué lo desaparecieron? ¿Por qué lo torturaron? ¿Por qué lo siguen calumniando? Muchas cosas, muchos porqués que necesitan es respuesta. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos sentamos con la doctora Jessica Hoyos. Ella es abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Jessica, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol, un saludo especial a Jorge y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y también está con nosotros Jorge Freiter Franco. Él es hijo del profesor Jorge Freiter Romero. Jorge, bienvenido a la banca del parque. Hola Marisol, me siento complacido por estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, las personas que se sientan por primera vez en la banca del parque nos cuentan un poco de su historia de vida. ¿Quién es Jorge Freiter Franco? Soy el hijo mayor del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero, un profesor de la Universidad del Atlántico que por más de 20 años ejerció su trabajo en esa universidad. Al final de su vida se estuvo ejerciendo como abogado y yo en mi tiempo de estudiante en esa universidad estuve en el programa de biología de la Facultad de Ciencias Básicas. Allí ejercí un liderazgo de trabajo académico y también un liderazgo estudiantil. Y posteriormente, estuvimos haciendo trabajos relacionados con el medio ambiente en la región y también implicados un poco con lo que tiene que ver con la universidad, la mejoría de lo que tiene que ver con la academia y los procesos académicos en la universidad. Y esto al final nos llevó a tener amenazas y posterior exilio, ¿no? Mi padre en ese proceso era, además de defensor de los derechos humanos, de defensor sobre todo de la educación pública, era abogado de los pensionados, de algunos pensionados de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico. Allí él denunció actos de irregularidad, lo que tenía que ver con el pago de las pensiones, con el pago de la mesada pensional, y posterior a esto hubo una serie de seguidillas de irregularidades por parte de agentes del Estado, como por ejemplo a él lo detuvo la SIJIN para supuestamente investigarlo por algún pago de pensión alimentaria, cuando realmente en esos tiempos todos estábamos grandes, no era posible eso. Posteriormente a eso ocurrió lo que su secuestro, tortura y asesinato sucedió cuando él, después de estar en una de las tomas que se estaban presentando protestas, ¿no? Y también reuniones con todos los pensionados y con trabajadores de la universidad para que la administración de la universidad pues lograra pagar efectivamente y dignamente las pensiones. Y el 28 de agosto, luego de salir de una de esas reuniones para tomar una pausa y regresar a las 2 de la tarde, fue a su casa donde vivía en el barrio San Isidro de Barranquilla, y ahí cuando llegaba, mi hermano de 4 años iba a recibirlo y unos paramilitares lo interceptaron. Su suegra fue a buscar la llave para
abrir la casa, para abrir la reja, pero no pudo encontrarla. En ese momento unos paramilitares, eran 4, y le preguntaron: hey Sapo, ¿qué fuiste a hacer a Bogotá? Él había ido a Bogotá a hablar con unos políticos, con una gente que hace estas gestiones de conseguir el presupuesto, que hacen todas esas cosas extrañas que hacen los políticos regionales en Bogotá, pero que casi que hay que pasar por ellos. Entonces él, y de paso también él fue a denunciar la situación en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Hacienda, pero no pudo encontrar a nadie, no pudo encontrar a ninguna persona, no se pudo reunir con nadie. La última vez, ese día, yo estuve hablando con él por teléfono y en un tono muy triste, como de alguien que no quiere irse, me dijo: no, yo no pude hablar con nadie, ya me voy. Aquí te mandaron unos zapatos, pero me toca regresarme con ellos porque ya yo estoy en el aeropuerto. En esos momentos yo estaba en una casa de Sintragro, creo que era, un sindicato de la agricultura, trabajadora de la agricultura, en la 19 con décima, en un apartamento. Yo salí buscándolo por todas partes y no lo pude encontrar. Después de eso, yo me cambié de sitio y fue cuando tuve días después, o meses después, o semanas después, no recuerdo realmente, que supe que me dijeron: hey, secuestraron al viejo Freiter, me dijeron. Me dijo un primo con el que yo vivía. Y yo enseguida le dije: pero ¿y qué nos van a pedir si no tenemos ni dónde caernos muertos? Porque pues, somos una familia de bajo, una familia de un profesor de universidad que no gana millonadas, ¿no? Entonces no pensábamos nada, ¿no? Y dijimos: bueno, eso de seguro debe estar por ahí en algo, no sé, que ya llegará. Al día siguiente yo fui a Bogotá donde un amigo y llamé por teléfono y me dijeron eso, que ya, yo dije: bueno, ¿y qué más? ¿Ya apareció? Mi hermana me dijo: sí, ya apareció. En un segundo de felicidad, luego de ese segundo de felicidad, me dijo: sí, ya apareció. Lo encontraron muerto y torturado en las afueras, en la carretera que va para Ciénaga. Yo quedé así en shock, no sabía, era como algo que sentí que algo había escapado de mí. Y posteriormente a eso, bueno, yo pedí refugio en la Embajada de Canadá. La Embajada de Canadá, uno de los funcionarios, entre otras, casi que me dijo que tenía que llevar una carta como de quién me estaba amenazando. Algo así como que fuera y le pidiera a los paramilitares una carta que para llevársela a ellos, algo así. Y yo, pues bueno, una organización, una ONG aquí en Canadá nos ayudó y posteriormente pudimos viajar 8 meses después. Y desde ese momento, pues nunca creímos que íbamos a llegar a este punto. Continuaron las amenazas, incluso en ese momento yo recuerdo que hubo un agente del DAS que me logró contactar y me dijo: venga, así como cuando dicen ese meme por ahí, que venga, que no es para eso, pero con un tono así como de ganas de matarme, que decía: venga, que no te preocupes, venga aquí a las oficinas de Palo Quemado. Y yo le dije: hombre, no, yo no estoy allá en Colombia, pero díganos dónde está, díganos su dirección, todo. Bueno, le colgué porque sentí un temor muy fuerte, ¿no? Y posteriormente de eso, con los años, mi hermano logró viajar al País Vasco y ahí comenzó esto. En el País Vasco encontramos mucha solidaridad, mucho apoyo, y ahí empezamos a conocer a muchas personas que nos apoyaron y que algunos continúan hasta el día de hoy, otros en el camino fueron perdiendo la vida o murieron pues por causas de su salud y eso, como François Autar, por ejemplo, y los directores de Amnistía Internacional para América Norte, o sea, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Ellos estaban aquí, nos apoyaron mucho y bueno, ya murieron. Y hasta el día de hoy, después tuvimos contactos con el colectivo e inició todo este proceso. Creo que eso es como, digamos, el resumen de lo que hemos vivido hasta el día de hoy, ¿no? Es Jorge Freiter Franco, hijo del profesor Jorge Freiter Romero, que junto a la doctora Jessica Hoyos, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Ustedes son muy gentiles por continuar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Si quiere volver a oír este programa o conocer los podcasts que nosotros hemos subido a la plataforma de iVoox, allí entra y escribe Banca del Parque Radio. O
escribe bancadelparque.com y en nuestra página oficial encuentra todos los botones que lo van a llevar a nuestras redes sociales. Utilice los podcasts, aprovéchelos, compártalos, dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con Jorge Freiter Franco, hijo del profesor Jorge Freiter Romero, y la doctora Jessica Hoyos. Ella es abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Jessica, ¿cómo ha sido este caso? ¿Cómo ha sido desde la justicia el camino que se ha hecho para lograr a lo que hoy hemos llegado? Bueno, Marisol, este caso, como muchos de los casos de crímenes de Estado en Colombia, ha sido todo un laberinto de impunidad. En Colombia, la justicia interna realmente no ha cumplido con su deber de investigar integralmente el homicidio del profesor Jorge Freiter, de investigarlo viendo el contexto, todo lo que ocurrió en su momento en las universidades públicas del país, y en particular en las universidades públicas de la costa caribe colombiana y en la Universidad del Atlántico. Entonces, es precisamente por los intentos de desviar la investigación, que no es raro ni es aislado. En los crímenes contra sindicalistas, contra líderes sociales, lo primero que ocurre es que surgen diferentes hipótesis investigativas que tienden a desviar la investigación, a desviar del contexto en donde ocurren estos crímenes. Y así pasó en el caso del profesor Jorge Freiter, en donde se empezaron a crear unas hipótesis y teorías pues que no tenían que ver con la sistematicidad de lo ocurrido en la Universidad del Atlántico, que no tenía y no lo conexaba con esos otros crímenes que ya habían ocurrido, con las amenazas, con las detenciones ilegales, con los allanamientos y estigmatizaciones que se habían dado en contra de los miembros de la Universidad del Atlántico. Y es por eso que los hijos de Jorge Freiter son los que deciden acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia, ya que aquí en el país veían ese derecho tan lejano y tan esquivo. Ellos acuden inicialmente solos, llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es después que como colectivo de abogados José Alvear Restrepo decidimos pues acompañarlos, porque luego son ellos los que nos encuentran. Entonces, en este largo camino de 19 años, pues finalmente hoy llegamos a un reconocimiento del Estado por su responsabilidad en la detención arbitraria, en las torturas cometidas en contra de Jorge Freiter y finalmente en su ejecución extrajudicial. El crimen ya es un crimen que se reconoció como crimen de lesa humanidad, pero hasta hace muy poco, y después de una larga insistencia de los familiares y pues de nosotros como abogados y abogadas que acompañamos esta investigación. Sin embargo, el reto que le queda al Estado es que esta investigación no quede simplemente en un reconocimiento de responsabilidad, en una solicitud de perdón, sino que realmente se avance en determinar y encontrar a todas las personas que ordenaron y se beneficiaron del crimen del profesor Jorge Freiter, que repito, no se puede seguir viendo aisladamente, sino en un contexto de todo lo ocurrido en el año 2001 en la Universidad del Atlántico. Jorge, teniendo presente que en nuestro país lamentablemente la justicia no funciona, que las víctimas nos quedamos esperando eternamente a que algo pase, su merced, ¿cómo ha vivido esa experiencia? ¿Qué siente respecto a la justicia colombiana? Frente a la justicia colombiana, lo que sentimos es que hay una ausencia total de eso, ¿no? Y un problema estructural, un problema de la justicia como tal, que muchos de los que están en el gobierno se han apropiado de eso de manera personal y no una forma de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, muchos, incluso nosotros nunca tuvimos un apoyo así, hombre, siempre lo he dicho, somos una especie de víctimas de quinta categoría que nunca, siempre estuvimos como que prácticamente en la sombra, ¿no? Luchando solos, de hecho siempre lo hicimos prácticamente solos, si no, claro que cuando digo solo no estoy incluyendo al colectivo, porque si no fuera por ellos esto no estuviéramos en ninguna parte. Y yo he vivido esto como víctima de doble forma, ¿cierto? En el exilio, de triple, de muchas formas, porque nos tocó irnos al exilio, porque a mí me amenazaron, porque, por ejemplo, ver a mi madre que trabajó también en la universidad durante más de 20 años también, y ella hoy todavía continúa peleando por su pensión porque la declararon que abandonó su puesto, o sea, ella se fue porque tenía que salvar su vida junto conmigo, con nosotros. Entonces, yo no pude graduarme en la universidad siempre hasta el
al día de hoy me han negado la posibilidad de graduarme. Y entonces, claro, todo se ha enfocado al proceso de mi padre, pero yo me he sentido abandonado en ese sentido. No ha habido una justicia completa para todos. Entonces ha sido muy doloroso, porque entre otras llevaba un peso de que habían personas había gente que querían matarme y querían asesinarme por lo que sabía, por lo que sé y porque sé quiénes son. Entonces, o incluso habían otros que también se tomaban ese derecho también de amenazarme simplemente porque yo no estaba de acuerdo con su actuar o porque simplemente no decidí dejarme cooptar por sus grupos. Entonces, es difícil que la justicia, hay un Estado, un aparato estatal para sumir a las víctimas en el olvido, asesinándolas y que no pase nada, porque como se nos ha vuelto normal la muerte. Entonces, incluso yo cuando salí, dijeron mil cosas. Mucha gente dice que no lo diga, pero yo tengo que decirlo. O sea, dijeron que yo le había robado armas a la FARC, que le había robado dinero a los paramilitares, que yo había robado armas a los paramilitares, un montón de cosas. Pero lo que la gente no entiende es que en Colombia, y eso pasa en todos, cuando a uno lo señalan de este tipo de cosas, el día que lo maten, dicen, no, él estaba en algo, y eso quedó así. Nadie investiga, nada, no pasa más nada. Entonces fue una lucha constante por sobrevivir, por vivir y por decir, nosotros somos una gente que no somos ni delincuentes, no somos asesinos, mi padre no pertenecía a la guerrilla y yo no fui un delincuente. Me señalaron de mil cosas y yo creo que ha sido una lucha muy fuerte, y gracias a las abogadas, a las mujeres del colectivo José Alvear Restrepo, que han dado una lucha excelente, fuerte y con mucha sabiduría. Siente entonces, su merced, que ha sido revictimizado y que sigue frente a eso, tampoco sigue pasando nada. O sea, a su merced lo calumnian, no solamente torturan y matan a su papá, sino que lo calumnian a su merced y la justicia sigue igual. Sí, incluso hasta no hace mucho alguien decía que querían escribir en un documento que entregaban para lo del proceso de reparación de colectiva de la universidad que yo era un victimario. Entonces yo lo que les dije, si ustedes consideran que yo soy un victimario, presenten las pruebas, escriban eso en el informe y presenten las pruebas. Y hoy estamos en un proceso de delito de lesa humanidad. La fiscalía y los abogados sabrán qué hacer, y yo creo que si ellos tienen esa si ellos tienen esa fuerza de decir, de acusarme y estigmatizarme y señalarme, yo creo que deberían ir a la fiscalía. Pero como no tienen pruebas, porque todo es especulación, porque ellos quieren esconder sus delitos y su forma ilegal de actuar, echándome las culpas a mí. Incluso dijeron que para desviar el caso, como lo dice la doctora Jessica, para desviar el caso de mi padre, dijeron que era por mi culpa, que yo había asesinado a un policía, que yo había un montón de cosas. Incluso cuando yo fui después de 14 años a Barranquilla, alguien le dijo a un buen amigo mío, sin saber que era amigo mío, que eso era por culpa mía, que sí era válido que me mataran a mí, pero que no a mi padre. Algo así tan irreal como eso. Pero eso hace parte de ese estrés postraumático y esa falta de autoestima colectiva en la que Colombia se encuentra, que todos creemos que asesinar a alguien es normal. De hecho, conozco un caso aquí de una persona que conocí en algún momento y le dijo a su pareja, te voy a matar, algo así, o muérete. Y la persona fue de la policía. Eso, muérete o te voy a matar, es una expresión en muchos de los casos en Colombia, o al menos en la costa, mucha gente dice eso, pero como una forma de que, quítate de aquí. Pero aquí no. El tipo fue acusado de intento de asesinato y comportamiento criminal. Entonces, como vemos, no todas las sociedades miramos la muerte de la misma forma. Aquí seguimos en ese proceso. Gracias, Jorge. Es Jorge Freiter Franco, hijo del profesor Jorge Freiter Romero, que junto a la doctora Jessica Hoyos, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio al servicio de cada uno de ustedes. Hoy sentados con Jorge Freiter Franco, él es hijo del profesor Jorge Freiter Romero, y la doctora Jessica Hoyos, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Jessica, ¿por qué el Estado colombiano tuvo que pedir hoy perdón a la familia del profesor Jorge Freiter Romero? Marisol, el Estado colombiano tuvo que pedir perdón a la familia y sobre todo, más allá del perdón, reconocer que fueron miembros del Estado los que cometieron este crimen. Es decir, este es un crimen de Estado. Por eso hoy el Estado tuvo que pedir perdón. Un perdón que no fue voluntario, sino finalmente se da porque se llevó todo un trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde finalmente se hace un acuerdo amistoso, es decir, después de diferentes diálogos entre el Estado y las víctimas, mediando la Comisión Interamericana, y después de mostrar todas las pruebas que existen en contra del Estado colombiano, es que se llega a este acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en el crimen del profesor Jorge Freiter. Y se llega porque efectivamente dentro del proceso nosotros pudimos probar que este crimen fue cometido por grupos paramilitares, pero planeado y ejecutado conjuntamente con miembros tanto del Gaula de la policía como, hay algunos señalamientos, no hay condenas, tengo que aclarar, Gaula del Ejército Nacional. Lo cierto es que sí hay condenados del Gaula de la policía, y como lo señaló hoy los hijos de Jorge Freiter en el acto de reconocimiento del Estado, pues estas personas que fueron condenadas y el teniente Flower Antonio, que está con resolución de acusación, pues no han pagado un solo día de cárcel, a pesar de que tienen orden de captura, no están presos ni están respondiendo ante la justicia. Entonces, es por esta responsabilidad de miembros del Estado que vale la pena aclararle a los oyentes, a las personas que en este momento nos están escuchando, que no es uno, no son dos, no son con esa teoría de manzanas podridas que cometieron este crimen en contubernio con los grupos paramilitares, sino que esto se da precisamente porque aquí en Colombia las personas que están organizadas en movimientos sociales, las personas que están organizadas en movimientos sindicales o estudiantiles, que reclaman por sus derechos, que cuestionan la corrupción, que denunciaron en su momento la toma de las universidades por parte del paramilitarismo, pues fueron estigmatizadas y encasilladas como enemigos internos. Entonces es por eso que termina siendo el profesor Jorge Freiter asesinado, así como otros profesores y estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de la Universidad del Atlántico. Por eso es muy importante que el Estado colombiano no se quede solamente en estos actos de reconocimiento y pedidas de perdón a los familiares, sino que se piense seriamente una reestructuración profunda de los organismos de seguridad del Estado, que se piense una reestructuración profunda del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, en donde no sigan aplicando esa doctrina de enemigo interno, que aquel que piensa diferente, que cuestiona, que exige del Estado el cumplimiento de sus deberes, pues termina siendo el enemigo del Estado, la persona a encasillar, a estigmatizar para finalmente ser asesinada. Nosotros seguiremos insistiendo y pidiendo dentro de la investigación del homicidio del profesor Jorge Freiter, pero dentro de las investigaciones que se adelantan por los homicidios de sindicalistas, líderes estudiantiles, que no se siga aplicando esta doctrina de seguridad democrática, este encasillamiento y estigmatización a los defensores de derechos humanos y líderes sociales, porque por eso continúa hoy el país como está. O sea, hoy a 2020, después de 19 años del homicidio del profesor Jorge Freiter, tristemente tenemos que seguir reportando que diariamente siguen amenazando y asesinando a las personas por reclamar sus derechos, y no vale la pena entonces que se siga pidiendo perdón por parte del Estado colombiano, pero a la vez por el otro lado se siga estigmatizando y permitiendo que se asesinen a los líderes sociales. Gracias, doctora Jessica. Jorge, a las víctimas nos piden que nos abracemos y les demos el perdón a los victimarios. ¿Qué significa este acto para ustedes como familia? Para nosotros es importante este acto y escuchar de la parte del representante del Estado que pide perdón y reconoce el acto, que reconoce
que hubo una violación por parte de miembros del Estado. Es importante porque fue durante, creo que desde el 2004 que se inició el proceso hasta el 2020, ya va recorrido casi 2 décadas y para nosotros es importante. Pero por eso decimos que no aceptamos el perdón, pero lo reconocemos el gesto que ellos han tenido y que en el sentido de que fue un trabajo arduo en este trasegar de reuniones en los que realmente queríamos que esto avanzara, pero en un proceso amistoso que nada tiene de amistoso realmente. Para nosotros nada tiene eso de amistoso. Nosotros prácticamente nos obligaron, llegamos aquí prácticamente obligados, yo creo, porque hemos propuesto un montón de cosas y al final, bueno, aceptaron algunos puntos que yo creo que esos procesos deberían reevaluarse, porque no es con becas académicas que vamos a cambiar, a reestructurar todo lo que está pasando en los organismos de seguridad del Estado. No es con palmaditas en la espalda que eso va a terminar. Cuando precisamente ahora, hace unas pocas horas, unos militares asesinaron a una persona en un carro, indefenso. Entonces hay una política que debe cambiar, estructuralmente mejorarse, y que para nosotros es importante que esto haya llegado porque escuchamos esas palabras que queríamos, porque entre otras muchas personas no han reconocido el hecho de que mi padre era una persona digna, luchadora por la educación pública. Incluso a muchos nos han criticado porque llevamos este proceso, nos han querido, pero es que no es solamente Freiter, o sea, como que queriendo opacar eso. No, nosotros nunca hemos dicho que este caso es el único, ¿verdad? Hay 30 personas que fueron asesinadas en la universidad, pero este caso es el único que llegó a instancias internacionales y que hoy día ha sido reconocido como delito de lesa humanidad, como crimen de Estado. ¿Por qué? Entre otras porque nosotros no le pedimos nunca a la divina providencia que nos resolviera este caso, porque no fue la divina providencia la que asesinó a nuestro padre. Entonces teníamos que actuar en justicia y con el apoyo del colectivo esto fue primordial. Entonces que el Estado, ellos vengan a decir ahora no, sí, reconocemos, cuando realmente uno ve que hay otro comportamiento, algo no está funcionando. Entonces es como las lágrimas de un cocodrilo que llora mientras está comiendo a su presa. Así que nuestra batalla también ha sido con la Universidad del Atlántico, que se ha negado a reconocer a mi padre, porque era la Universidad del Atlántico a la que le pagaba él, donde él trabajaba, la universidad que él defendió por más de 20 años. Y unos funcionarios ahí que tienen de corte clientelista, no quieren, simplemente no quieren. Hemos propuesto que se nombre los bloques académicos que se llaman el bloque A, B, C, D. No, ¿por qué no se llama el bloque Jorge Adolfo Freiter Romero, Facultad de Educación Jorge Adolfo Freiter Romero, el bloque Lisandro Barca, el bloque Alfredo Castro? ¿Por qué no? Eso no cuesta absolutamente nada, pero no quieren. ¿Por qué? Eso es sospechosísimo y nosotros esa pelea estamos dispuestos a darla porque creemos que es justo y es digno con las personas que fueron asesinadas. Jorge Freiter Franco, hijo del profesor Jorge Freiter Romero, que junto a la doctora Jessica Hoyos, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Despierta, despierta, despierta prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Doctora Jessica, ¿qué tarea nos deja? La tarea para todas las personas que nos están escuchando es que hay que defender la educación pública y el pensamiento crítico. Doctora Jessica, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Marisol, por invitarme nuevamente a Banca del Parque. Jorge, ¿qué tarea nos deja? Una de las principales, yo creo que las tareas que puedo dejar es creer en la justicia y creer en las personas que tenemos para defendernos de los abogados, y una de las principales tareas es que sigamos creyendo en la lucha en las urnas. Esa es una de las cosas importantes. Siempre la vida, siempre el diálogo, siempre los tribunales cuando las cosas ya no tengan para arreglarse, ¿no? Cuando hayan esas diferencias profundas. Seguir creyendo en que podemos construir un nuevo y mejor país. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un honor tenerlo acá. Gracias.
pues fueron Jorge Freiter Franco, hijo del profesor Jorge Freiter Romero, que junto a la doctora Jessica Hoyos, abogada defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón, los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.